Hay una fuerza casi invisible que ha estado moviendo los hilos en los conflictos durante siglos. No lleva uniforme, no lucha en el frente, es un enemigo que opera desde dentro, en las sombras del mismo territorio que pretende derribar. A ver, pensad un momento. ¿Qué pueden tener en común los movimientos populistas en Europa, los disidentes en Rusia o los narcoestados de Latinoamérica? ¿O qué me decís de los debates sobre la ayuda militar a Ucrania? Parecen fenómenos totalmente distintos, ¿verdad? Pues resulta que a todos se les ha colgado la misma y poderosa etiqueta. Y es que en todos estos escenarios de tensión, la acusación de fondo es la misma. Se habla de partidos que supuestamente sirven a intereses extranjeros, de opositores a los que se tacha de traidores, de instituciones infiltradas por el narcotráfico. Siempre la misma sospecha, la de una amenaza que no viene de fuera, sino que ya está operando desde dentro. Y aquí tenemos la respuesta, la quinta columna. La Real Academia Española la define, literalmente, como un grupo organizado que en un país en guerra actúa clandestinamente en favor del enemigo. Vamos, el enemigo en casa, de toda la vida. Pero para entender bien el poder que tiene este concepto, tenemos que irnos a su origen. Nuestro viaje empieza en uno de los conflictos más crudos del siglo XX, una guerra civil que, en cierto modo, fue el laboratorio de las ideologías que poco después incendiarían el mundo entero. Imaginad la escena. Estamos en Madrid, en 1936. La ciudad está completamente asediada por las tropas del bando sublevado. 4 columnas militares avanzan desde distintos puntos: Guadalajara, Somosierra, Guadarrama y El Tajo. La tensión es máxima, y la caída de la capital parece cuestión de tiempo. Y es justo aquí, en medio de todo este caos, donde nace la expresión. A un general del bando nacional, Emilio Mola, un periodista le pregunta cuál de sus 4 columnas va a ser la que tome Madrid. Y su respuesta fue totalmente inesperada. Dijo que no sería ninguna de las 4, sino la quinta columna. Se refería, claro, a los simpatizantes que ya estaban dentro de la ciudad, listos para actuar. Con esa frase, Mola no solo desveló parte de su estrategia, sino que le dio nombre a una de las tácticas de guerra más temidas. Pero bueno, ¿cómo funcionaba esta guerra invisible en la práctica? Sus métodos iban mucho más allá de una batalla convencional. Atacaban la retaguardia de una forma silenciosa, pero letal. Los quinta columnistas no luchaban con fusiles por la calle. Su guerra era mucho más sutil pero igual de destructiva. Hablamos de espionaje para señalar dónde bombardear, de sabotajes en fábricas de armamento y, sobre todo, de propaganda. Su especialidad era difundir rumores y bulos para sembrar la desconfianza y hundir la moral de la población y de las tropas. Vamos a ver un ejemplo concreto que es tremendo. Nos vamos a marzo de 1939, a solo unas semanas de que acabe la guerra. El objetivo es Cartagena. No un sitio cualquiera, sino el corazón de la Armada Republicana, su base naval más importante. La secuencia de los hechos es vertiginosa. El 4 de marzo, la quinta columna local se subleva y toma el control de las defensas de la costa. ¿Qué pasa? Pues que la flota republicana entra en pánico temiendo ser bombardeada desde sus propias defensas y al día siguiente huye del puerto. Se va. Y aquí viene lo irónico. Para el 7 de marzo, las fuerzas leales a la República ya habían sofocado por completo la rebelión, pero el daño, el gran daño, ya estaba hecho. El caos de esos días tuvo un coste humano terrible. El castillo de Olite, un barco de transporte de tropas que venía a apoyar a los sublevados, no se enteró de que la rebelión había fracasado. Fue hundido al intentar entrar en el puerto, causando 1.476 muertes. Pero la verdadera catástrofe fue estratégica. La sublevación, aunque fallida, provocó la huida de toda la flota republicana. La República perdió su armada por una acción interna. Claro, una idea tan potente y con consecuencias tan devastadoras no se iba a quedar solo en España. El concepto de quinta columna cruzó fronteras a una velocidad de vértigo y se instaló en el vocabulario militar y político de todo el mundo. De hecho, solo unos meses después de acabar la Guerra Civil Española, estalla la Segunda Guerra Mundial. Y con ella, el pánico a la quinta columna se vuelve global. La idea de que el enemigo podía no estar al otro lado del frente, sino en la casa de al lado, bueno, eso generó una paranoia tremenda. Y esa paranoia tuvo consecuencias terribles. En Estados Unidos, más de 100.000 ciudadanos de origen japonés fueron encerrados en campos de internamiento. En el Reino Unido se hizo lo mismo con los residentes alemanes, y la Unión Soviética deportó en masa a la población de alemanes del Volga. El miedo a un enemigo interno, ya fuera real o imaginario, sirvió de excusa para perseguir a minorías enteras. Vale, avanzamos rápidamente hasta nuestros días. El término ha sobrevivido y con mucha fuerza, pero su significado y sobre todo su aplicación han evolucionado muchísimo.
Para entender el presente hay que ver cómo ha cambiado el concepto. La quinta columna tradicional, la clásica, era leal a un ejército enemigo y usaba el sabotaje físico, las bombas. La versión moderna es mucho más ambigua. Su lealtad puede ser a una ideología, a un poder económico, y sus armas ya no son explosivos, sino desinformación, ciberataques e influencia política. El campo de batalla ha dejado de ser físico para ser informativo. Si volvemos a los ejemplos con los que empezamos, ahora todo encaja mucho mejor, ¿verdad? Vemos cómo el concepto se aplica a la influencia política cuando se acusa a partidos de seguir la agenda de potencias extranjeras. Se usa en la guerra de la información, llamando quinta columnistas a los que difunden propaganda enemiga. Y se aplica también a la corrupción, como cuando los cárteles de la droga infiltran un estado para crear un narcoestado desde dentro. Hoy, quinta columna se ha convertido en una etiqueta política increíblemente poderosa. Se usa para deslegitimar al oponente, para señalar al disidente o incluso para acusar a países aliados dentro de una organización como la OTAN de sabotear decisiones por intereses propios. Y todo esto nos deja con una pregunta final bastante incómoda. La amenaza de una subversión interna es real, por supuesto. Pero en un mundo tan polarizado y lleno de fake news, acusar a alguien de ser una quinta columna es una herramienta muy peligrosa. ¿Dónde está la línea que separa la traición de la simple disidencia? Y lo más importante, ¿cómo nos protegemos de enemigos internos sin caer de nuevo en la paranoia y la persecución del pasado?